sufre la Carta de San Francisco a lo largo casi de 75 años de existencia, ya prácticamente 75, 76 años de existencia, como es Naciones Unidas. Ahora vamos a ver, cuando le dije a ustedes que la Carta de San Francisco, al igual que las disposiciones que pueden tener una Constitución Nacional, está dividido en secciones. Vamos a ver entonces aquí también la Carta de San Francisco está dividido en 3 secciones: un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica. En realidad, todas las disposiciones de la Carta, tanto desde su preámbulo y de sus 19 capítulos, están impregnados de los principios que sostienen la visión del liberalismo internacional, en sus distintos articulados. Se va a ver reflejados estos principios que en su momento ya sostuvo la teoría del liberalismo internacional. El preámbulo. La Carta, como todo tratado internacional, se abre con un preámbulo. Se abre con un preámbulo donde en ese preámbulo se proclaman solemnemente las intenciones comunes que tuvieron los que participaron en la Conferencia de San Francisco de 1945. Y en ese entendimiento también, en ese sentido, el preámbulo forma parte del tratado. Y en ese sentido, entonces, el preámbulo sirve para la interpretación de los tratados. Así lo establece el artículo 1 del Derecho de los Tratados de 1969, en la cual establece que un tratado se va a componer, o para su interpretación, mejor dicho, se va a seguir el sentido corriente de sus expresiones y como así también su objeto fin. Y en el segundo artículo establece que un tratado está compuesto, además de su texto, también lo integra el preámbulo y su uso y anexos. Por lo tanto, entonces, el preámbulo, siguiendo también las disposiciones de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales, sobre el derecho de los tratados de 1969, entonces ese preámbulo sirve también para una eventual interpretación de la Carta de San Francisco. Bueno, la Carta ahí en su primera parte, entonces ahí se establece lo que determina este preámbulo, Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar las generaciones venideras, en fin, todo hace un detalle de lo que son las intenciones de los organizadores que se reunieron en San Francisco en este preámbulo. Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Disculpe, recién estoy entrando a la clase. Recién estoy saliendo a trabajar. Bueno, ¿cómo es tu apellido? Magdalena Vallejos. Vallejos. Bueno, te vamos a dar presente. Gracias, profesor. En primer lugar, si bien la Carta de San Francisco tuvo como su antecedente inmediato al de la Liga de las Naciones, y que también recibió el influjo liberal de esta, disculpen un segundo, voy a cerrar la puerta. Bueno, aquí estamos nuevamente. Como les decía a usted, en primer lugar, la Carta de San Francisco, si bien tuvo como antecedente inmediato al de la Liga de la Nación y que también recibe el influjo liberal de esta, por supuesto difiere sustancialmente o tiene diferencias sustanciales con respecto al preámbulo de la Liga de la Sociedad de las Naciones, que realmente esas diferencias sustanciales que tiene, realmente
vienen a ser, producen un cambio sistémico, ¿no es cierto?, tanto en el derecho internacional y las relaciones internacionales. En primer lugar, si tenemos que hacer un distingo o diferenciar el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas con respecto al de la Liga de las Naciones, hay diferencias sustanciales, como le dije, y en su encabezamiento ya encontramos las primeras de esas diferencias. En el preámbulo de la Liga de las Naciones hace referencia, como es tradicional en todo encabezamiento de los tratados internacionales, haciendo referencia al de las altas partes contratantes. Esto es de estilo, en todo tratado internacional, el enunciado que se hace en un principio, el encabezamiento, en ese preámbulo dice nosotros, las altas partes contratantes, haciendo referencia a las partes que intervienen en ese tratado internacional. Bueno, así lo hace el preámbulo de la Liga de las Naciones. La primera diferencia que encontramos con respecto a en la Carta de San Francisco es que, a diferencia de lo que establece la Liga de las Naciones, y no hace referencia a esta disposición de las altas partes contratantes, sino más bien hace referencia a nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, con un sentido mucho más abarcador que esa expresión que contenía a los sujetos originarios del derecho internacional, como son los estados. La segunda diferencia que podemos encontrar respecto del preámbulo de Naciones Unidas con respecto al de la Liga de las Naciones, las encontramos en que aquí ya en el preámbulo de la Carta de San Francisco no hace referencia a los estados, sino habla de la humanidad y a las generaciones venideras como víctimas del flagelo de la guerra, dice. En tercer lugar, el preámbulo de la Carta de San Francisco se confirman los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana como valores evidentemente importantes en cuanto a las relaciones internacionales. A diferencia del preámbulo de la Carta, que sostenía ya y hacía mención a la protección de estos derechos humanos y libertades fundamentales, a diferencia de eso, ya en el preámbulo de la Liga de las Naciones no hacía referencia alguna en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y esto es entendible porque en ese momento histórico, cuando se conformó la Liga de las Naciones, el tema o la problemática de los derechos humanos no estaba realmente determinado como un problema de la comunidad internacional hasta que sucedieron los grandes hechos, ¿no?, o los desgraciados hechos que se han ido sucediendo con los exterminios y persecuciones a grandes masas de seres humanos, especialmente entre las dos guerras mundiales, ¿no es cierto?, hasta que ahí fue que cambió u obligó a la comunidad internacional a cambiar la visión del mundo. Por eso es que a diferencia de lo que establece la Carta de San Francisco con respecto a la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales, en la Carta de la Liga de las Naciones no se hacía referencia alguna a esta cuestión porque no estaba en ese momento, no se percibía todavía la importancia de dicha cuestión, ¿no es cierto? Esa también es otra de la diferencia. En cuarto lugar, uno de los párrafos del preámbulo de la Carta de San Francisco se pronuncia por el mantenimiento de la justicia y el cumplimiento de las obligaciones que nacen de las fuentes del derecho internacional, por lo que el derecho y la justicia entonces son valores imprescindibles para el bienestar y la paz entre los pueblos. Y en quinto lugar, el último párrafo también, el séptimo párrafo, digamos, de la Carta de Naciones Unidas, cuando hace referencia a que deben unir las fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se muestra a favor del sistema de la seguridad colectiva. Estas son, si se quiere, las diferencias que encontramos respecto de un preámbulo y del otro, el de la Carta de San Francisco y el de la Liga de las Naciones de 1919. Ahora vamos a la otra sección, como le había dicho a usted, estaba dividido en tres secciones, una de un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica. Vamos a ver en qué consiste
la parte dogmática de la Carta de San Francisco. En la parte dogmática, en el capítulo 1 de la carta, que se titula Propósitos y Principios, se compone de 2 artículos. Ahí es lo que va a constituir la parte dogmática de la Carta de San Francisco. El capítulo 1, que consta de 2 artículos, se titula entonces Propósitos y Principios. En el artículo 1 vamos a encontrar los propósitos de la carta, que en palabras de sus propios autores es la razón de ser de la organización. Los propósitos que ya se habían establecido o se habían acordado, yo ya les dije a ustedes en la reunión de 1944 en Dumbarton Hall, ya se había pergeñado cuando se estaba elaborando y proyectando esta futura organización internacional. Ya se establecieron cuáles iban a ser o bajo qué bases sus objetivos se iba a manejar o conducir la organización futura. Entonces ahí ya encontramos en la reunión de Dumbarton Hall de 1944 cuáles van a ser los objetivos o propósitos con que se van a mover o van a sintetizar, por ejemplo, todo el accionar de Naciones Unidas. Y ahí hace mención en su artículo 1 4 propósitos fundamentales u objetivos que van a tener en cuenta los miembros y la organización. El primero de ellos, el primero de esos propósitos, es el de mantener la paz y la seguridad internacional. Mantener la paz y la seguridad internacional. Este propósito realmente es el objetivo fundamental de todas las teorías de las relaciones internacionales. A diferencia de lo que sostiene el realismo, que considera que la paz es algo precario y que solo se mantiene por el principio del equilibrio del poder, la visión liberal sostiene que en caso de conflictos internacionales, los estados deben solucionar esos conflictos internacionales por medios pacíficos, de acuerdo a la justicia y al derecho internacional, y que eventualmente pueden hacer uso del mecanismo de seguridad colectiva, pueden hacer uso tanto para prevenir como para eliminar la amenaza a la paz, ¿no es cierto? Y suprimir los actos de agresión o de quebrantamiento de la paz. Debemos tener en cuenta acá también que el calificativo de internacionales, cuando hace referencia al calificativo de internacionales, dice la paz y la seguridad internacionales. Con esto está a entender que no es intención de las Naciones Unidas de intervenir en asuntos armados internos de los estados, al menos que esa cuestión no ponga en peligro la paz internacional. Otra también que tenemos que tener en cuenta, que hay que reparar también, que la Carta habla de las controversias internacionales, hace referencia a las controversias internacionales que deben solucionarse por medios pacíficos, hace referencia también a las controversias y a las situaciones que son de la misma gravedad que las controversias, que pueden poner en peligro la paz internacional, pero que técnicamente no pueden ser calificadas como controversia. Por lo tanto, entonces, las controversias y las situaciones internacionales, tanto las controversias como las situaciones internacionales, deben arreglarse según los principios de justicia y del derecho internacional, pilares básicos del liberalismo internacional. Esto en cuanto a referencia del primer objetivo, o el primer propósito que tiene la organización en su punto 1 del artículo 1, mantener la paz y la seguridad internacional. El segundo de los propósitos que encontramos de ese artículo 1 es el de fomentar las relaciones de amistad basado en el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Este principio, a lo que oportunamente se había convenido en Dumbarton Hall, se le agrega el principio de la libre determinación de los pueblos. Así está enunciado en este punto 2 del artículo 1. El de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basado en el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Siguiendo a Díez de Velasco,
Cuando hace referencia a fomentar esas relaciones de amistad, hace entender que está llevando adelante o el fomento de esta amistad en los campos de la cooperación tanto política como jurídica. En lo que respecta a la cooperación en el campo político, debemos tener en cuenta, por ejemplo, el arreglo de las situaciones que, si bien no pueden poner en peligro de la paz, pueden llevar adelante alteraciones en cuanto al bienestar general o a las relaciones de amistad entre las naciones. Otro de los ejemplos que podemos tener en cuenta en cuanto a esta cooperación en el campo político es, por ejemplo, en todas las conferencias sobre desarmes, conferencias que puede llevar adelante la organización con respecto a desarme o a regulación de armamentos. Esto es en el aspecto de la faz de la cooperación política. En el aspecto del fomento de las relaciones de amistad en el campo jurídico, hace referencia están dados por el impulso a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional. El fomento de la amistad tiene como requisito previo al de la buena fe. El fomento de la amistad tiene como requisito previo al de la buena fe entre los sujetos del derecho internacional. Tanto entonces, en cuanto a este requisito de la buena fe y la amistad, es que la cooperación puede extenderse a todos los campos y que en caso de surgir diferencias o desavenencias entre los miembros de la comunidad internacional, en caso de que puedan surgir diferencias en ese relacionamiento de cooperación que tienen entre los estados, también en base a este principio o este requisito de la amistad y la buena fe, van a tender a solucionar esas diferencias o esas controversias por medios pacíficos, lo que indirectamente también está haciendo fomentar la disminución de los conflictos armados, ¿no es cierto?, que también esta es una de las cuestiones de los pilares del liberalismo internacional. El tercero de los propósitos establecidos en ese artículo 1 habla de realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el respeto y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, credo, idioma o religión. Así habla entonces el tercero de esos objetivos establecidos en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Cuando está haciendo referencia a este propósito, hace referencia al objetivo global del progreso, en el entendimiento que el desarrollo de los pueblos es un elemento fundamental o esencial para el mantenimiento de la paz, para la contribución al mantenimiento de la paz y para reducir indudablemente los conflictos internacionales. Ya lo había dicho también el Papa Paulo VI en su momento en una de sus clásicas encíclicas de la Iglesia, que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, dice. Ya lo estableció el Papa Paulo VI en su momento. Se parte de la idea de que la cooperación no es una relación de suma cero de la visión del realismo internacional en la cual unos ganan y otros pierden, sino más bien la cooperación o ese intercambio comercial está visto desde un punto de vista como una relación mutuamente enriquecedora y provechosa, que sostenía la visión del liberalismo internacional. En cuanto a la cooperación internacional, la Carta de San Francisco le dedica todo el capítulo 9 de la misma, de los artículos 55 a 60, en lo cual establece que es obligación o compromiso de los órganos de la Carta de Naciones Unidas, los órganos de Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales de propender a la cooperación en todos sus aspectos, y le indica que especialmente esta tarea a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social. También la resolución 2625, que ustedes van a tener por ahí en alguna parte de su programa, la resolución 2625 de la Asamblea General del año 1970, hace referencia y es una obligación o un deber que le impone a los Estados miembros de la organización en contribuir a la cooperación en todos sus aspectos, de todo carácter,
independientemente de sus diferencias políticas, económicas o sociales. Pero tienen que propender, es una obligación que tienen los estados, un compromiso que asumen de cooperar en todos los aspectos para el desarrollo del bienestar de los pueblos y de las economías mundiales. La cooperación debe ser amplia en todos los aspectos, político, militar, económico, comercial, social, cultural, científico, tecnológico, ciencia, en fin, entre otras. Abarca todo ese aspecto de la cooperación internacional entre los estados. Esta misma obligación de cooperar incluye también, como dice en la segunda parte de ese párrafo, dice, esta misma obligación de cooperar incluye también la promoción y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, y a la plena efectividad o cumplimiento de esos derechos y libertades, para eliminar todas las formas de discriminación racial y de intolerancia religiosa. Y que con el transcurso del tiempo estos se van a ir desarrollando y profundizando la protección y respeto de estos derechos humanos y por supuesto también los mecanismos de protección de estos derechos humanos, en el entendimiento que tanto los derechos humanos y libertades fundamentales son valores innatos de la dignidad humana y es responsabilidad de los estados propender a su protección. Siguiendo entonces con esta línea del razonamiento, solo es entendible la protección de los derechos y libertades fundamentales en un contexto de libertad, y ese contexto de libertad solo le puede garantizar los sistemas democráticos, como lo sostenía Kant en su libro de la paz perpetua. También entonces postulados del liberalismo internacional. El cuarto de los propósitos establecidos en ese artículo 1 hace mención entonces a que las Naciones Unidas sea el centro armonizador de los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus fines. ¿Qué quiere decir con esto? Que las Naciones Unidas sea un ámbito, un espacio, un lugar común, un foro, un ágora al estilo ateniense en los cuales las naciones puedan debatir libremente y llevar al seno de Naciones Unidas los problemas internacionales y debatirlos libremente, y así también ir aflojando, disminuyendo las tensiones entre las unidades políticas, como una forma de colaborar entonces para la paz y la seguridad internacional. Ese es el cuarto de los propósitos establecidos en ese artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 2, dentro de este mismo capítulo de propósitos y principios, de la parte dogmática esta que estamos haciendo referencia, el artículo 2 estamos hablando de los principios. Y dice que para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios. Y ahí hace una enumeración de cuáles son estos principios que sostiene la Organización de Naciones Unidas para que sus miembros se muevan dentro de estos principios. Y hace una enumeración de 7 principios en los cuales se va a regir la Carta o la Organización de Naciones Unidas. La igualdad soberana de los estados, la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la seguridad colectiva o la asistencia a las Naciones Unidas, la asistencia a las Naciones Unidas, la autoridad de las Naciones Unidas sobre los estados no miembros y la no intervención. Son 7 principios en los cuales la organización y sus miembros se deben regir o deben proceder para llevar adelante los propósitos consignados en el artículo 1 de la Carta. Subrayar también que estos principios enunciados en el artículo 2
para llevar adelante la consecución de esos propósitos también son principios de los postulados de la visión del liberalismo internacional en las relaciones internacionales. La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza, la seguridad colectiva, la asistencia a las Naciones Unidas, la autoridad de Naciones Unidas de la organización sobre los Estados no miembros y la no intervención. Por eso son todos estos postulados de la visión del liberalismo internacional. El primero de estos principios que establece el artículo 1 habla de la igualdad soberana de los estados. La igualdad soberana de los estados ha sido desarrollado y precisado por la resolución 2625 de la Asamblea General del año 1970. Esta resolución que habla de la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones. En lo que igualdad soberana textualmente dice que todos los estados son iguales, gozan de igualdad soberana. Todos los estados gozan de igualdad soberana, tienen iguales derechos y deberes que cumplir y son por iguales miembros de la comunidad internacional, independientemente de sus diferencias políticas, sociales o económicas, o de cualquier otra índole. En lo que a igualdad soberana en particular surgen los siguientes elementos. En primer lugar, los estados son iguales jurídicamente. Los estados son iguales jurídicamente. Cada estado goza de los derechos plenos de su soberanía, los derechos inherentes a su plena soberanía. Cada estado debe respetar la personalidad de los demás estados. Cada estado debe respetar la integridad territorial y la independencia política de los otros estados. Cada estado también tiene derecho a elegir libremente su sistema político, social, económico, cultural, y también cada estado tiene la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás estados. Esto es lo que se desprende de este principio de la igualdad soberana de los estados. Cuando hacemos referencia a la igualdad soberana de los estados, hacemos referencia a la igualdad jurídica formal, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia a la igualdad jurídica formal, no tanto así en cuanto a las desigualdades que existen en el orden fáctico, en el orden de los hechos, en la vida propia misma, en las desigualdades que existen entre los estados, que las hay, desigualdades de distintas índoles, como también se van a ver reflejados en normas o en disposiciones normativas. Vamos a ver reflejados estas desigualdades, de las cuales, desde el punto de vista fáctico, ¿no es cierto?, o material, existen realmente estas desigualdades. Por ejemplo, en cuanto también en la misma Carta de Naciones Unidas, en su capítulo 5, cuando organiza el Consejo de Seguridad, hace referencia en cuanto a su composición del Consejo de Seguridad y dice que tanto la República de China, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos van a ser considerados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y también hace referencia a la forma de toma de decisiones, de voluntad de decisión en cuanto toma este Consejo de Seguridad, y hace referencia a la forma de tomar decisiones. Ya le he dicho a usted que en cuestiones de procedimiento se requiere el voto afirmativo de 9 miembros, y en las otras cuestiones más sustantivas o más complejas se requiere también el voto afirmativo de 9 miembros, pero también dentro de estos el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Con respecto también a la modificación de la Carta, que habla en su capítulo, las enmiendas a la Carta, que habla en su capítulo 18 sobre la reforma, en su artículo 109 establece que toda modificación de la Carta por recomendación de las 2/3 partes de la conferencia deberán también contar a posteriori con el voto de los 2/3 de los miembros de la organización, pero también dentro de estos 2/3 de votos afirmativos
debe constar los votos afirmativos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Por lo que entonces, como se lo menciona, de la cual entonces estas únicas 5 potencias aliadas tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad y además también tienen derecho a veto en cuanto a cualquier enmienda o modificación que se pueda realizar a la Carta, para que se vean entonces las desigualdades que ya vemos reflejado en la Carta de Naciones Unidas, esa tan meneada, digamos, o tan pronunciada igualdad soberana o igualdad jurídica de los estados, no es tanto, ¿no es cierto? Hay desigualdades, hay desigualdades. Entonces, estas desigualdades que ya vemos reflejadas en la Carta de Naciones Unidas desvirtúa totalmente este principio de la igualdad soberana de los estados, lisa y llanamente, cualquiera sea la justificación que se quiera dar, ¿no es cierto? Ahí ya encontramos las desigualdades que existen, amén de las otras desigualdades, distintas otras potencialidades, económicas, comerciales, sociales, territoriales, en fin, pero ya vemos reflejado en disposiciones normativas en cuanto a lo que la Carta misma se refiere, ya vemos entonces reflejado estas desigualdades, está tan meneada principio de igualdad soberana, igualdad jurídica de los estados, no es tanto cuando vemos reflejado en estas disposiciones de la Carta, tanto en la composición y los privilegios con que cuentan los miembros permanentes, como también si se quiere realizar una modificación o una enmienda a la Carta. Otro tanto también estas desigualdades vamos a ver reflejados en otros tipos de organizaciones internacionales, en los cuales también se requieren votos ponderados de sus miembros, de acuerdo a la participación que llevan adelante sus miembros, y esto, por ejemplo, en las organismos internacionales, por ejemplo, en los que se requieren los votos ponderados, como ser, por ejemplo, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en el Fondo Monetario Internacional, ahí vemos también las desigualdades en cuanto a la participación de la votación de cada uno de sus miembros, pero bueno, en este caso es más atendible estas desigualdades porque a mayor participación de un miembro en esas organizaciones internacionales, también mayores cantidades de votos lo tenemos. También lo vamos a ver reflejado esta desigualdad en los votos ponderados que encontramos en cuanto a la organización del Consejo de la Unión Europea. Cuando lo veamos a los procesos de integración, vamos a ver que cuando los estados que integran el Consejo Europeo, el Consejo de Europa de la Unión Europea, tienen votos ponderados, es decir, no todos los votos son iguales, se tienen en cuenta la densidad demográfica o poblacional de cada uno de esos estados. A estados con mayor densidad demográfica, ya sea Alemania, Italia, España, Francia, sus votos valen mucho más que otros estados de menor población que componen la Unión Europea, como podría ser Holanda, Rumania, Chipre, Malta, Luxemburgo. Bueno, esos por supuesto tienen menor cantidad de votos en la toma de decisiones en el Consejo Europeo. Ahí también se ve reflejado estas desigualdades en cuanto que contradicen a este principio de la igualdad jurídica o soberana de los estados. Por otra parte, también este principio de igualdad soberana de los estados implica que no existe autoridad política superior a ninguno de ellos en el contexto de la comunidad internacional, por el tipo de estructura con que cuenta la comunidad internacional, y entre ellos existe una relación de coordinación y no de subordinación entre los países. Esto con respecto a este principio de la igualdad soberana reflejado en el párrafo primero de este artículo 2. El segundo del párrafo que viene en cuanto a estos principios tenemos el de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones. Para algunos ius internacionalistas la buena fe no sería un verdadero principio jurídico, sino más bien moral, que carece de autonomía, dicen, porque va atado a otra cuestión, como ser, por ejemplo, al cumplimiento de un tratado o de una negociación.
y que además dice tiene un concepto amplio e impreciso que no agrega nada al cumplimiento de las obligaciones de que se trate. Por otro lado, en la vereda de enfrente tenemos a los que sí consideran a la buena fe como un verdadero principio del derecho internacional, atento a que todas las disposiciones establecen que las obligaciones internacionales por parte de los estados deben ser cumplidas de buena fe. Así lo establecen las disposiciones de la Carta y de las otras disposiciones que pueden emanar de las distintas otras fuentes del derecho internacional, como ser los tratados, las costumbres o cualquier otra disposición. Atento a esto entonces, estos consideran que la buena fe realmente sí es un verdadero principio jurídico de derecho internacional. En realidad, así como está, como se haya expresado en la Carta, en cuanto a que la buena fe se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas, en realidad carece de autonomía, pero no por eso deja de ser un verdadero principio. Hay otras cuestiones, por ejemplo, hay veces que una obligación surge únicamente o tiene como única base a la buena fe, como serían, por ejemplo, los actos unilaterales. Los actos unilaterales tienen como única base la buena fe, que generan obligaciones para el actuante, por lo tanto, entonces, la única base jurídica que tiene o se sustenta en estos actos unilaterales es en la buena fe, funcionando así entonces como un principio autónomo. En realidad entonces la cuestión en principio, el principio de la buena fe, este principio de la buena fe es la base de partida de cualquier tipo de cooperación a nivel internacional que pueden llevar adelante los estados. No se concibe que los estados quieran cooperar si no se percibe la buena fe de la otra parte. No se concibe entonces que los estados así quisieran cooperar realmente si no se va a percibir la buena fe de la otra parte. Por lo que entonces su existencia se torna indispensable y resulta un pilar del liberalismo internacional, la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. El tercero de los principios que encontramos en ese artículo 2, el arreglo pacífico de las controversias internacionales. No obstante que a lo largo de la historia de la humanidad y en la etapa del derecho internacional clásico, muchas controversias internacionales se han resuelto por medios pacíficos, en realidad los primeros intentos de codificación con respecto a los arreglos pacíficos de las controversias se van a ver reflejados en las dos conferencias internacionales de paz de La Haya de 1899 y la de 1907. Pero en realidad no constituyó un sistema normativo obligatorio, como recién se va a dar acá en la Carta de Naciones Unidas, el arreglo pacífico de las controversias. Este principio es una obligación general impuesta por el derecho internacional contemporáneo y que se lo imponen en el artículo 2, párrafo 3 de la Carta y también en la resolución 2625 de la Asamblea General del año 1970. La resolución 2625 establece dos obligaciones, una de hacer y otra de no hacer. La obligación de hacer es que los estados en una controversia deben llegar a un arreglo pronto y justo. Y la obligación de no hacer consiste en que tanto los estados en una controversia como los demás estados se abstengan de tomar medidas que puedan llevar a contribuir o a agravar la controversia, poniendo en peligro la paz, la seguridad internacional y la justicia. Por lo tanto, entonces, la obligación positiva se va a dar por cumplida si se procede de modo que no se ponga en peligro la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Las partes en la controversia pueden elegir libremente los medios que ellos consideren adecuados mediante el principio de la elección de los medios, ¿no es cierto? Ellos pueden elegir libremente lo que ellos consideren adecuado para tratar de solucionar
ese conflicto o esa controversia. Por lo tanto, entonces, los medios que enuncia la resolución 2625 son meramente enunciativos, no son obligatorios, como así también los que establece el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas para el arreglo pacífico de las controversias. Ahí hace mención a cuáles pueden ser eventualmente los medios que pueden tener a disposición los estados en una controversia para la solución de estas. Por ejemplo, la negociación, la mediación, los buenos oficios, la investigación, la conciliación internacional, o el arbitraje o el arreglo judicial. Son meramente enunciativos, los estados en una controversia tienen total libertad de elegir el medio que consideren adecuados para la solución de sus diferendos o su controversia. Otro dato relevante es que no hay jerarquía o supremacía entre estos medios de solución pacífica, ya que lo que se persigue es la solución de la controversia, cualquiera sea el medio que se elija. Finalmente, si bien el principio determina que la solución de las controversias deben llevarse adelante por medios pacíficos, esto no significa, ¿no es cierto? Esto no significa que lleguen a una solución de esa controversia, ¿no es cierto? No significa eso. Lo que sí, esta solución o el arreglo definitivo puede estar, si se quiere, sin solucionarse. Puede ser que transcurra el tiempo, a lo largo de todo un tiempo que transcurra, y no se pueda llegar adelante a una solución. Lo que sí, no tiene que ponerse en peligro la paz, ¿no es cierto?, si esta solución es de carácter indefinido. Lo que sí se hace, porque este principio está correlacionado con el principio siguiente sobre la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, es que si bien los estados no arriban a una solución pacífica o no encuentran un mecanismo para la solución pacífica de esa controversia, lo que sí no pueden es hacer uso de la fuerza para llegar a una solución de esa controversia. Por eso es que está correlacionado este principio del arreglo pacífico de las controversias con el principio siguiente del artículo 2 de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. El hecho que los sujetos del derecho internacional sepan que deban resolver sus controversias únicamente por medios pacíficos hace que facilite la cooperación a nivel internacional y encuentren una seguridad en cuanto encuentran una malla protectora, ¿no es cierto?, para la solución de los medios pacíficos de las controversias. Solo es aceptable la solución pacífica de las controversias si éstas están resueltas de acuerdo a la justicia y al derecho internacional, que también, como le dije, son valores innegables del liberalismo internacional. El otro inciso es el inciso 4 del artículo 2, el otro principio que hace referencia a la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. La cuestión del uso de la fuerza para llegar al estadio actual de este principio, el uso de la fuerza o de la guerra o el jus ad bellum, ha pasado por distintas etapas. De los comienzos de la humanidad, la guerra no era considerado un acto antijurídico. Se entendía entonces que las unidades políticas podrían hacer uso de la fuerza como una medida de autoprotección o de autoayuda en un contexto de anarquía internacional, como lo había reflejado la teoría del realismo de las relaciones internacionales. Por lo tanto, entonces, el uso de la fuerza no era considerado un acto antijurídico, no era algo ilícito. En ese contexto de la visión del realismo, ante una estructura de la comunidad internacional descentralizada, que vivía entonces una carencia de gobierno, por lo tanto entonces como una medida de autoprotección o de autoayuda, los estados recurrían al uso de la fuerza para brindarse ellos mismos su propia protección. Por lo tanto entonces era un hecho natural, no era un acto antijurídico,
y estaba permitido el uso de la fuerza. Llegamos así, esta situación se va a mantener hasta la primera conferencia de paz de La Haya de 1899, en lo cual hace referencia en su artículo 1 sobre la Convención para el Arreglo Pacífico de los conflictos internacionales, en el cual establece y dice que los estados signatarios de esa conferencia van a poner todos sus esfuerzos posibles para evitar hacer uso de la fuerza y tratar de solucionar sus conflictos por medios pacíficos. Esto mismo se va a ver reflejado también en la segunda conferencia de paz de La Haya de 1907. En realidad, si se quiere, estas dos conferencias era una mera exhortación a evitar la guerra, era una mera exhortación a evitar la guerra, pero sirvió como base de reflexión posterior sobre la naturaleza de la inequidad de la guerra. El otro eslabón, o el otro escalón en este proceso hacia la prohibición total del uso de la fuerza, lo encontramos en la Sociedad de Naciones de 1919, cuando se establecen ya condicionantes para el uso legítimo de la fuerza. Si bien no se prohíbe el uso de la fuerza en esta etapa del derecho internacional, a partir de esta organización de la Sociedad de Naciones, no se prohíbe, no se proscribe el uso de la fuerza, se establecen condiciones para hacer uso legítimo de la fuerza. Así lo establecía ya el artículo 12 del pacto, en los cuales establecía que si entre los sujetos surgiera entre ellos una divergencia que pueda provocar una ruptura, la someterán esta cuestión al arbitraje o a un arreglo judicial o a la decisión del Consejo. Y en caso alguno no podrán hacer uso de la fuerza hasta 3 meses, hasta expirado el plazo de 3 meses después de haberse conocido el fallo arbitral o el fallo judicial o la decisión del Consejo. Es más, establecía que solamente iba a ser legítimo el uso de la fuerza una vez transcurrido este plazo de 3 meses si el Estado contrario no acata el fallo arbitral, judicial o la decisión del Consejo tomado en forma unánime. Y aquel Estado que contraviniere estas prescripciones será considerado ipso facto como haber llevado adelante un acto de guerra y está sujeto entonces a las sanciones que los demás Estados miembros colectivamente pudieran otorgarle a este Estado contraventor. Estas eran las disposiciones ya entonces, ya establecía ciertas condiciones, para hacer uso legítimo de la fuerza. Establecía una moratoria, fíjense ustedes que ya establecía una moratoria de un plazo de 3 meses, en un plazo de 3 meses, hasta un plazo de 3 meses de conocerse el fallo tanto del arbitral o judicial, si la cuestión fue sometida a un tribunal judicial, o la decisión del Consejo, ¿no es cierto? Recién ahí podrían hacer uso de la fuerza en forma legítima, transcurrido ese plazo, la moratoria. Es decir, que se establecía un plazo suficiente como para que también se revea la postura de hacer uso de la fuerza y tratar de que los decibeles vayan bajando y las tensiones también se vayan calmando y tratar en lo posible de hacer uso de la fuerza y tratar de solucionar en forma pacífica sus conflictos los estados. Esta entonces ya es el otro escalón hacia ese escalón definitivo de la prohibición del uso de la fuerza. El otro también eslabón o escalón en este camino hacia la prohibición total lo encontramos en el Tratado de Renuncia a la Guerra, o más conocido como el Pacto Bryan-Kellogg, de 1928, son tratados en los cuales firman 15 estados, y entre los cuales ellos deciden entonces una declaración solemnemente que condenaban la guerra como instrumento de su política, ¿no es cierto?, para la solución de las controversias. Y que entonces, al hacer la condena como instrumento para la solución de las controversias, al hacer la condena a la guerra, también renunciaban a ella como política nacional en sus relaciones internacionales entre los estados.
Aquí hacía referencia entonces a la guerra. En realidad, lo que pasó con este tratado Bryan-Kellogg, que no establecía mecanismos de sanciones para aquel Estado contrario a estas disposiciones y hacía uso de la fuerza. Y también en la expresión guerra era en un sentido bastante amplio, que la expresión guerra generaba un vacío muchas veces, generaba un vacío en cuanto al uso de la fuerza en que no sea guerra estrictamente, por ejemplo, como en las intervenciones armadas o la defensa armada de los nacionales en peligro, la intervención armada, en fin, eran expresiones que consideraban los estados cuando hacían uso de estos mecanismos, consideraban que no estaban haciendo ese uso de la fuerza como establecía este tratado, al no establecer la palabra guerra. Bueno, fueron unas de las flaquezas que tenían este tratado y por lo tanto también no tuvo el éxito deseado, pero ya fue una contribución a ese escalón o ese camino hacia la prohibición del uso de la fuerza. Esta prohibición realmente del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza la encontramos expresamente ya en la Carta de San Francisco, en este artículo 2, párrafo 4 de la misma, cuando habla no solo del uso de la prohibición del uso de la fuerza, sino la amenaza al uso de la fuerza. Este principio también fue confirmado y ampliamente desarrollado también por la resolución 2625 de la Asamblea General de 1970 y ha adquirido en la actualidad una norma imperativa del orden público internacional más conocida como una norma de jus cogens. Así también lo estableció la Corte Internacional de Justicia cuando ha destacado en la causa en lo relativo a las actividades militares o paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua contra Estados Unidos de América en 1986, que la prohibición del uso de la fuerza es de una disposición de carácter imperativa o una norma de jus cogens. Ya le había dicho a ustedes de que se trataba una norma imperativa de derecho internacional o de jus cogens en la que no aceptaba acuerdos en contrarios y que solo podría ser, ¿no es cierto?, cambiada o modificada por otra norma posterior del mismo carácter. Conforma el ala dura, digamos, de las normas que no requieren, no pueden ser modificadas por la voluntad de los estados. La prohibición del uso de la fuerza también se extiende a los distintos otros supuestos que no sean guerra en sentido tradicional, como ser, por ejemplo, las intervenciones armadas, la instigación o la organización de bandas para actuar en territorio de otros estados, o la instigación o ayuda a cuestiones de guerra civil o actos de terrorismo. En fin, también entonces a esto abarca la prohibición del uso de la fuerza, es decir, hacer uso de la fuerza en estas cuestiones que no necesariamente es guerra en sentido tradicional de la misma, de la expresión misma de la guerra. Y también, por supuesto, como lo novedoso aquí es también que se prohíbe la amenaza, es decir, como una condición para un ultimátum, una condición que puede imponer a los otros estados ante un incumplimiento y eventualmente hacer uso de la misma, como una, digamos, como algo novedoso, ¿no es cierto? Se implementa entonces no solo la prohibición del uso de la fuerza, sino de la amenaza al uso de la fuerza. Claro está que como toda norma tiene excepciones. Claro está que como toda norma tiene excepciones y la vamos a encontrar las excepciones a este uso de la fuerza en dos cuestiones. Una de ellas es cuando el Consejo de Seguridad en uso de sus atribuciones, capítulos 7 y 8 de la Carta, ¿no es cierto?, hace uso o autoriza el uso de la fuerza haciendo aplicación del mecanismo de la seguridad colectiva. Y otra de las excepciones está dado por el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, y hasta tanto el Consejo de Seguridad tome cartas en el asunto,
para la paz y la seguridad internacional, entonces ese es el derecho inmanente y individual o colectivo que tienen los estados ante un ataque o una inminencia de un ataque, y debe responder en forma proporcional al ataque recibido y debe ser inmediato. Estas son las dos únicas excepciones permitidas a esta prohibición o esta prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. En realidad acá las distintas expresiones, guerra, proporcionalidad, acto de agresión, legítima defensa, son cuestiones realmente debatidas y controvertidas del derecho internacional y de la doctrina internacionalista. Muchas veces estas expresiones, distintas expresiones son usadas o en forma interesada, en especial por las potencias o las superpotencias, en usos de sus intereses, desvirtuando esta excepción o haciendo uso, mejor dicho, de la excepción para hacer uso de la fuerza. Son desvirtuaciones tanto que establece la Carta de Naciones Unidas como del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Por supuesto que estas desvirtuaciones en cuanto a este uso indebido de estas excepciones, por supuesto, solo lo pueden llevar adelante las potencias o las superpotencias en este caso, ¿no es cierto?, que son los que tienen poder o capacidad para desvirtuar muchas veces estos principios. Es una cuestión bastante debatida y controversial de la doctrina internacionalista, desde los puntos de vista jurídicos y políticos, por supuesto. El otro de los principios que, siguiendo el desarrollo de este artículo 2 de los principios de la Carta de Naciones Unidas, encontramos el quinto de estos párrafos, cuál es el de la asistencia a la organización o la asistencia a las Naciones Unidas. Acá lo que respecta acá entonces es el principio de la seguridad colectiva. Y para brindar o contribuir a dicho mecanismo, se infieren dos supuestos posibles de asistencia a las Naciones Unidas, un supuesto positivo y otro supuesto negativo. El supuesto positivo es el de brindar la asistencia de todo tipo que deben llevar adelante los miembros de la organización cuando la organización está procediendo de acuerdo a lo establecido en la Carta o está llevando adelante una acción contra algún Estado contraventor. En esa situación, entonces, el supuesto positivo es la asistencia que le deben dar los Estados, asistencias de orden materiales, cuestiones materiales, tangibles, como ser asistencias militares, de personas, de soldados, en fin, los distintos tipos de asistencias de carácter militar, como también aquellas cuestiones intangibles que pueden ser de un apoyo político o de un apoyo moral, ¿no es cierto?, que puede recibir la organización en los casos que para evitar la amenaza o el quebrantamiento de la paz, entonces, o en su caso para el restablecimiento de la paz cuando ya se produjo un acto de agresión. Este es el supuesto positivo de asistencia a las Naciones Unidas. Por lo tanto, entonces, desde este punto de vista de asistencia positiva que deben brindar todos los otros estados miembros de la organización a favor de la organización que está llevando adelante una acción preventiva o coercitiva, ¿no es cierto? Esto es entonces lo que para el liberalismo internacional la neutralidad no va a ser considerado. Por eso es que para el liberalismo internacional la neutralidad no es considerado un valor positivo, porque justamente debilita la fuerza en su conjunto y pierde eficacia. Por lo tanto, entonces, para el liberalismo internacional, la neutralidad, a diferencia de lo que sostenía el realismo, que la neutralidad es un valor positivo, porque ellos evitaban así
extender el conflicto, ateniéndose las demás unidades políticas en un conflicto determinado. Acá para el liberalismo internacional, entonces la neutralidad no va a ser considerado como algo positivo, sino que más bien la participación de la comunidad internacional es algo valioso y positivo porque permite en ese conjunto, ¿no es cierto?, la eficacia de las acciones que pueda tomar la organización. Ese es en el aspecto del supuesto positivo. Y en el aspecto del supuesto negativo es la atención que deben tener los estados, ¿no es cierto?, de auxiliar al estado contraventor o contrario al accionar de Naciones Unidas. Es decir, lo que se trata es de aislarlo internacionalmente al estado contraventor para que deponga de su actitud, rectifique su conducta o en su caso aplicarle todas las sanciones, las sanciones coercitivas a ese estado contraventor. Ese es entonces el aspecto o el supuesto negativo de la asistencia a las Naciones Unidas. Acá en este artículo, en este párrafo 5, estamos hablando del principio de la seguridad colectiva. Este es el principio de la seguridad colectiva. La asistencia que se le debe dar a las Naciones Unidas en caso de proceder la organización o Naciones Unidas contra un Estado contraventor o que viole los principios de la Carta de Naciones Unidas. El sexto de los párrafos realmente es ya el sexto párrafo del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas en cuanto a la autoridad de las Naciones Unidas sobre los estados no miembros. El párrafo sexto del artículo 2 de la Carta tiene su razón de ser en el sentido que la acción universal, es decir, que sus disposiciones deberían ser acatadas por todos los estados, aún los estados no miembros, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta disposición del artículo 2 en su párrafo sexto tiene su razón de ser en esa cuestión de que la organización tiene una vocación universal de la participación masiva de todos los estados de la comunidad internacional. No se olviden ustedes que Naciones Unidas en este momento cuenta con 193 estados de la comunidad internacional, casi la totalidad, por no decir prácticamente la totalidad, pero casi la totalidad de los estados de la comunidad internacional son miembros de Naciones Unidas. Por lo tanto, entonces, dada la participación de la gran mayoría de la comunidad internacional, y muchas veces también son estados suficientemente representativos, cuando no algunas potencias, que por supuesto supondrían una supremacía y la obligatoriedad de las disposiciones de la Carta o de la organización para esos estados no miembros. En realidad, como le dije, este párrafo sexto, este principio de la Autoridad de Naciones Unidas sobre los estados no miembros, ya en la actualidad ha perdido prácticamente importancia, como ya le dije, porque Naciones Unidas está conformada prácticamente por la totalidad de los estados de la comunidad internacional. 193 estados que conforman Naciones Unidas en este momento. Y el párrafo séptimo del artículo 2, en cuanto a estos principios, habla del principio de no intervención. El párrafo séptimo del artículo 2 de la Carta sostiene el principio de no intervención. Este principio de no intervención es una derivación del principio de soberanía, de igualdad jurídica y de independencia. Según Poeta Costa Ruda, este principio de no intervención significa la no injerencia por otros estados, ya sea por medios uso de la fuerza militar o por medios diplomáticos, la no injerencia en los asuntos internos o externos de otros estados, ¿no es cierto?, que se encuentran, con los cuales estos se encuentran en paz. Este es el principio de no intervención. La no injerencia en los asuntos
internos o externos de otros estados, ya sea por medios militares o diplomáticos, para torcer la voluntad de ese estado, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones en específico, ¿no es cierto? Entonces, este es el principio de no intervención porque viola su integridad territorial y su soberanía. Este principio en realidad se fue construyendo a partir de la praxis de la política angular de los Estados Unidos, que fue recepcionada en 1823, la conocida doctrina Monroe. La doctrina Monroe, sostenida por los Estados Unidos en este caso por el presidente James Monroe, ¿no es cierto?, que sostenía que América para los americanos. Esta es una cuestión en ese momento histórico en cuales todavía las potencias europeas querían recuperar sus colonias en el territorio americano y por supuesto también entonces también se veía reflejado en cuanto a que podían afectar en ese momento los intereses de los Estados Unidos como un Estado independiente. Hace 40 años atrás recién ha proclamado su independencia de la metrópoli británica, ¿no es cierto? Esas 13 colonias americanas. Entonces, a partir de esto, como se estaba conformando en el continente europeo, se había conformado la Santa Alianza con las potencias imperiales ganadoras de la guerra contra Napoleón Bonaparte y tenían ambiciones de la restauración monárquica y las reconquistas de sus antiguas colonias en el territorio americano. Es entonces que a partir de esto también Estados Unidos propicia esta doctrina conocida como doctrina Monroe, porque lo ha llevado adelante el presidente de Estados Unidos en ese momento, ¿no es cierto?, reflejada en esta posición de los Estados Unidos. La no participación de las potencias europeas en los territorios de sus antiguas colonias en territorio americano. Además, también Estados Unidos tenía pretensiones, como sí lo logró a futuro, extender sus dominios desde el Atlántico hasta el Pacífico, que lo logró en un tiempo más adelante, como hoy está conformado Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, a partir de esta política angular, de la política exterior de los Estados Unidos, es que se va construyendo este principio de no intervención en los asuntos internos de los demás estados. Para darle también mayor transparencia y claridad a este principio de no intervención, la Asamblea General dictó la resolución 2131 del año 1965 sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los estados, violentando su integridad y su soberanía. Que se reproduce también en la resolución 2625 de la Asamblea General de 1970, una reproducción mutatis mutandis de lo que sostenía la resolución 2131 del año 65 con respecto a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Entonces, este principio realmente ha sido bastante desarrollado, en lo cual entonces ningún estado o grupos de estados puede intervenir en los asuntos internos de otro estado por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, no solamente haciendo uso de la fuerza, sino también mediante otros procedimientos que pueden afectar sus mecanismos comerciales, económicos o sociales, ¿no es cierto? Por lo tanto, se considera como violaciones al derecho internacional. Este principio que ha sido también, este principio que ha sido solemnemente afirmado, cuando no muchas veces manipulado y otras tantas flagrantemente violado, en especial por los intereses de las superpotencias que han pasado por alto realmente a la aplicación de este principio de no intervención. Cuando se produce la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la ex Unión Soviética en 1991, la comunidad internacional asiste a un nuevo orden jurídico internacional, a un nuevo orden internacional. Y este principio, a partir de este cambio que se produce en la comunidad internacional, ha estado en un permanente estado deliberativo. Este principio de no intervención.
por ejemplo, con las graves persecuciones o violaciones a los derechos humanos del pueblo kurdo en Irak, después de la guerra del Golfo en 1991, el presidente francés de ese momento, François Mitterrand, abogó por la participación o la injerencia en las cuestiones de Irak, sobre la base del pretexto de una intervención humanitaria en estos tipos de persecuciones. Lo mismo también lo hizo los Estados Unidos como una suerte de una participación, si se quiere, una injerencia benevolente, una intervención benevolente, cuando los derechos humanos son violados. En el derecho internacional clásico sí humanitario, no ya así en el derecho internacional contemporáneo, no se permiten estas intervenciones humanitarias, y más cuando estas intervenciones impliquen la presencia de personas o fuerzas armadas en el territorio de otro Estado, violentando su soberanía y su integridad territorial, ¿no es cierto? Por eso es que ya en el derecho internacional contemporáneo no están permitidos estos tipos de intervenciones de carácter humanitario, so pretexto de una protección de carácter humanitario, llevando adelante otros intereses subalternos que tienen en especial las potencias o las grandes potencias, ¿no es cierto?, llevando adelante este tipo de intervenciones. Por eso es que este principio, que realmente es un principio no solo que es relativo, sino también extremadamente subjetivo, es que para llevar adelante estos tipos de intervenciones de carácter humanitarios en territorios de otros estados, estos deben estar de acuerdo o en regla con la comunidad internacional organizada, y evitar así estas intervenciones que realmente, sobre pretexto de intervenir por cuestiones humanitarias, llevan intereses subalternos, que las mismas potencias, ¿no es cierto?, tienen en común. Se ha dicho también que cuando la intervención de Estados Unidos en la guerra del Golfo, en Irak, no solo tenía este pretexto de estas intervenciones de carácter humanitario o por cuestiones humanitarias de persecuciones a grupos de etnias en Irak, sino también ha tenido otro sustento, otro tipo de interés velado, ¿no es cierto?, cuál es, por ejemplo, la apropiación de su petróleo. Por lo tanto, entonces, para que se lleven adelante estos tipos de intervenciones y no se cometan atropellos a la soberanía o la integridad territorial de otro Estado, y se brinde realmente la protección de los derechos humanos cuando estos están violados, estas intervenciones deben tomarse realmente en forma muy bien controlada por la comunidad internacional organizada. Hay un principio que yo les había dicho a ustedes y que lo encontramos dentro de los propósitos de la Carta de Naciones Unidas en el punto 2 del artículo 1, el de la libre determinación de los pueblos. La libre determinación de los pueblos recién es consagrado en la Carta de San Francisco, porque anteriormente no ha sido reconocido como un principio jurídico. No ha sido reconocido como un principio jurídico. Por lo tanto, entonces, si bien este principio de autodeterminación lo invocan por primera vez, concluida la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, de la posibilidad o ese derecho de autodeterminación que tienen los pueblos, si bien ha sido receptado por la comunidad internacional, no ha sido considerado como un principio jurídico, ¿no es cierto?, y no ha sido tomado por tal por la comunidad internacional o por el derecho internacional, mejor dicho. Recién cuando se adopta la Carta de San Francisco, en 1945, este postulado no va a figurar en el artículo correspondiente a los principios del artículo 2, sino más bien figura en el artículo 1 con respecto a los propósitos.
ahí en el artículo 1, párrafo 2, cuando dice fomentar las relaciones de amistad basado en el respeto a la igualdad de los derechos y a la libre determinación de los pueblos, el que va a receptar entonces, ¿no es cierto?, la Carta de San Francisco como un principio, el de la libre determinación de los pueblos. Este principio se consolida luego al dictarse la resolución 1514 de la Asamblea General del año 1960, la resolución 1514 que trata todo lo referente a la descolonización, ¿no es cierto?, de territorios que estaban en situación de colonia. Y es ahí donde se receta y se explicita bien este principio de la libre determinación de los pueblos, que era un derecho que en su momento, a partir de esta resolución 1514, era un derecho de los pueblos que estaban en situación de colonia. Pero más adelante, en 1970, con la resolución 2625, que viene también a tratar el tema de este principio de la libre determinación de los pueblos, ya considera que no solo va a ser un derecho de los pueblos coloniales, sino de cualquier otro pueblo. Cualquier otro pueblo tiene su derecho a darse su autodeterminación y a elegir libremente su forma de gobierno y su sistema político, económico, cultural o de otra índole. Y que los otros estados de la comunidad internacional tienen derecho a respetar este principio de autodeterminación de los pueblos. Por otra parte, debemos decir que el principio de la autodeterminación de los pueblos no es un principio, si se quiere, no es un derecho ilimitado a la independencia o a la secesión de los pueblos, ¿no? Porque esto sería realmente que traería un conflicto no solo a los derechos internos de cada uno de esos países, sino también a la comunidad internacional en su conjunto. Es decir, que para que se produzca y se dé este principio y sea reconocido como tal este principio de la libre determinación de los pueblos, el mismo resolución 2625 establece los contornos o las condiciones que deben darse para que sea reconocido como un principio de la libre determinación de los pueblos. Es decir, que debe respetarse la unidad nacional y la integridad territorial para ser reconocido como este principio de la libre determinación de los pueblos. Es más, la misma resolución 2625 agrega que no sería aplicable este principio de libre determinación de los pueblos a aquellos estados o aquellos territorios de que gozan de un gobierno que los represente a todos los pueblos que integran ese territorio de ese estado, independientemente de su credo, color o religión. De su credo, de su raza o color. Es decir, entonces, que para que se dé este principio de la libre determinación de los pueblos, deben darse condiciones. No es un derecho ilimitado a la independencia o a la secesión de cualquier grupo o etnia, ¿no es cierto?, o de un estado determinado, sino que deben darse condiciones para que este principio sea reconocido como el de la libre determinación de los pueblos. Las condiciones son el respeto a la unidad nacional y a la integridad territorial. Y como este principio está relacionado con los derechos humanos, que muchas veces son conculcados, estos derechos humanos es que se lo receta en el artículo 1 de cada uno de estos pactos internacionales de derechos humanos en la órbita de Naciones Unidas, como yo ya le había mencionado a ustedes, estos dos pactos internacionales de 1966. En su artículo 1 se recepciona este principio de la libre determinación de los pueblos. Esto es, entonces, acá pongo punto final a lo que es esta parte dogmática, esta sección de la parte dogmática, que como ya le dije, es el capítulo 1 de la Carta y que estaba integrado por estos dos artículos, el 1 de los propósitos y el 2 de los principios. La próxima clase vamos a ver ya cómo se estructura orgánicamente Naciones Unidas, es decir, institucionalmente cómo está conformado, por qué órganos lo conforman, cómo es la composición de esos órganos y las finalidades o funciones que cumplen cada uno de esos órganos
de Naciones Unidas, para dar por concluida el desarrollo de la materia hasta aquí para su primer parcial. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda que tengan? Los escucho, tengo 10 minutos si no me cortan antes. Entonces, ¿Alguien? doctor, una pregunta. Sí. Para ver si no escuché mal, ¿sería solamente llegaríamos a hacer toda la unidad 7 antes del parcial? Sí, por eso yo le dije a ustedes, cuando hablamos del parcial que va hasta la bolilla 8 inclusive, nosotros tomamos la bolilla 7 y 8 como una, ¿entendés? Porque hace referencia a todas estas cuestiones de Naciones Unidas, no solo en esta bolilla 7, sino también en la bolilla 8, porque en la bolilla 8 tocamos los aspectos, por ejemplo, a ver, acá tengo también de la cooperación internacional institucionalizada, dice parte 2, y ahí vamos, vemos el desarrollo de estos principios y las normas que rigen los mismos principios que establecía la Carta de Naciones Unidas, lo establece también y lo reafirma con esta resolución 2625, que yo ya le dije que es la resolución 2625, es la resolución que habla de los principios del derecho internacional que se rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los países. Por eso es que hablamos ahí de esta resolución 2625, la resolución 1514, que le terminé de hacer referencia en cuanto al principio de la libre determinación de los pueblos, que yo le dije a ustedes, la 1514. Bueno, la 2131 hace referencia a lo que es el uso de la fuerza, o el principio, de la resolución, el principio de no intervención, la 2131, que yo le acabé de decir, de 1965, sobre la inadmisibilidad de en territorio de otro Estado, de la intervención en asuntos internos de los otros Estados que violenten su soberanía y su integridad, y que se va a ver reforzada con la posterior resolución del 2625, haciendo una reclusión mutatis mutandis de lo que establece esa resolución 2131 del año 65. La doctrina Monroe, que ya le hice referencia a que hace la misma, de qué trata y por qué cuestión y en qué ocasión histórica fue elaborada y dada esta doctrina Monroe, lo que no le hice referencia a la doctrina Drago, que también es otra cuestión para esta es una cuestión de una doctrina elaborada a partir de un diplomático argentino, Luis María Drago, en la cual en su momento cuando se quiso cobrar en forma compulsiva, haciendo uso de la fuerza, el cobro de la deuda externa de Venezuela por Italia y otros países, ¿no es cierto?, es que se elaboró esta doctrina, la doctrina Drago, para que se prohíba el cobro compulsivo de deudas haciendo uso de la fuerza. Esto es lo que en rasgos generales establece esta doctrina Drago, también entonces como una forma de un aporte a la no intervención en asuntos internos de otros estados. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción, bueno, eso no lo desarrollamos en forma... los temas que ya no le he dado y no te he hablado de estos, no, a ustedes no están obligados a darlo, ni yo tampoco no lo voy a preguntar. Las cuestiones entonces sobre estos otros temas que no damos o no dimos de las distintas bolillas del programa. Por eso es que yo le digo, es que muchas veces cuando tocamos el tema de las organizaciones internacionales de cooperación, es que la bolilla 7 y 8 están relacionadas, por eso es que se la toma como una sola. O sea, entonces la bolilla 7 y 8 no seguimos por lo que usted dijo nada más, no nos guiamos por el programa. ¿No? Por los temas que yo voy dando. Bien, bien, bien. Los temas que no le he dado, temas que no voy a preguntar, desde luego. No voy a preguntar, así que los temas que en su momento fui dando de las distintas bolillas y no le he tocado, no he dado en su momento,
por supuesto, están excluidas del desarrollo de este parcial. Ya saben ustedes que el parcial va a ser el martes que viene, ¿no es cierto? El martes 4. Yo voy a ir tomando de acuerdo al orden alfabético de la lista que tengo. Ya le dije a ustedes que eventualmente hay potencialmente 20 alumnos que no participaron nunca en mis clases, así que no sé si van a estar presentes, pero potencialmente son 20 menos que tengo para dar el parcial. De todos modos, no voy a terminar ese primer día, estoy acotado en el horario, solo tengo 2 horas del uso del Zoom, entonces entrarán y rendirán los que puedan entrar y los que no, los que quedan pendientes, vamos a dar el jueves siguiente, el 6. Los demás Una consulta, vamos. profe. Sí. Yo, por ejemplo, tengo examen el lunes 3 de Civil 2. ¿Podría tener consideración para la próxima clase el examen si es que me llega a tocar ese día, por favor? ¿Y vos vas a entrar en ese día, el martes 2, vos, Alvarenga? El tema es que si empiezo a hacer excepciones con vos, tengo que hacer excepciones con los distintos otros que tengan algún inconveniente. Entonces,